Buenas tardes a todos. Estoy aquí como director de esta fundación y lo primero que quiero decirles es que sentimos una gran satisfacción en acoger esta jornada de trabajo, estar con todos ustedes aquí en Colombres y tener la oportunidad de poder intervenir en este acto de clausura que finaliza con el homenaje al que corporativa y personalmente nos sumamos con un especial sentimiento por acontecer precisamente en este lugar, nuestra Casa de la Migración. Porque en esencia eso es, como seguramente han podido apreciar, el Archivo de Indianos, una casa y un lugar de homenaje a los asturianos transitivos y a los españoles que en un tiempo no tan lejano, empujados por la necesidad, empujados por la esperanza o empujados por la simple dignidad de querer otra vida, hicieron un acto de fe y coraje, cruzar el Atlántico en busca de un destino nuevo en América. Precisamente los padres de Aurelio, al que hoy traemos a la memoria, formaron parte de aquellos contingentes de emprendedores, como hoy los nombramos. Ambos eran naturales de Gijón y ambos emigraron a México en distintos momentos. Aurelio padre llegó a ser presidente del Centro Asturiano entre 1965 a 1972, una etapa especialmente brillante para la institución y para la colectividad asturiana. Por eso, la figura, la trayectoria y la personalidad de Aurelio González creo que no puede entenderse desvinculada de ese contexto de la migración en la segunda mitad del siglo XX, ni de su mundo social y cultural, a los que estuvo desde niño estrechamente vinculado. Señoras y señores, no quiero yo destacar aquí y ahora los méritos ni la trayectoria como universitario, hombre de letras, profesor y académico de Aurelio González, semblanza que sin duda abordará con más acierto el profesor José Carlos Dovira. Solo quiero limitarme a dejar constancia de unas vivencias entre lo personal y lo profesional, vivencias que he compartido con quien por encima de otra consideración siempre tuve como un entrañable amigo y como un gran colaborador de esta casa. Personalmente conocí a Aurelio en 1993, en México. Me da vértigo recordarlo, nada menos que hace 32 años. Yo me desempeñaba entonces como director de este proyecto de archivos indianos que me parecía como subir a una montaña, literalmente, una cima imposible de coronar algún día. Aurelio, además del reconocido profesor, era el vocal director de cultura del Centro Asturiano de México, una de las instituciones más pujantes y representativas de la inmigración en toda América. Por entonces, para Asturias, el Centro Asturiano era una institución bastante desconocida. Más allá de alguna visita de cortesía por alguna autoridad, apenas existía, por no decir que no existía, relación institucional alguna entre la Administración del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, la Junta General o los ayuntamientos. La emigración a América apenas comenzaba desde las conmemoraciones de 1992 a ser creciente objeto de estudios entre los investigadores, sobre todo del área económica, para determinar los flujos, también de las humanidades y de las ciencias sociales, sobre aspectos como la asimilación, la integración en los países de acogida o la enculturación como modo de compartir identidades. El hecho de fundarse esta fundación, esta institución, tuvo que ver con la inquietud del Principado de Asturias por la pérdida de lazos y la necesidad, a finales de los 80, por acercarse a los mundos sociales de la migración en América. Yo no pude encontrar mejor aliado ni persona con mejor disposición y conocimiento para apoyar con decidido entusiasmo los objetivos del proyecto fundacional que les puse en México.
y las dificultades de su materialización. Teníamos que producir un archivo documental, generar un espacio común, el Museo de la Migración, y hacer de Colombres punto de encuentro con las instituciones de los inmigrantes en América. Aurelio enseguida se puso a la labor. Así, en el verano de 1994, a pocos meses de nuestro encuentro, tuvo lugar aquí en Colombres un destacado acto de entrega de documentación y la inauguración de una amplia sala expositiva dedicada al Centro Asturiano de México. Fue la primera de nuestro pequeño museo. En ella se exponen su historia, la historia del centro y sus grandes realizaciones institucionales. La sede histórica, la casona de Orizaba y Puebla, el moderno centro de Arquímedes o los espacios socioculturales de Cuautla en el estado de Morelos o el Parque Asturias en la Ciudad de México. También fue el primer encuentro, después de décadas, entre el Centro Asturiano de México, repito, y el Principado de Asturias. Sentadas las bases de una colaboración material con el archivo y con el museo, Aurelio apostó por la creación de un espacio de encuentro permanente entre Asturias y el Centro Asturiano de México, promoviendo que las nuevas generaciones, nacidas en México, hijas y descendientes de inmigrantes, se reencontrasen con las raíces y la cultura de sus padres y abuelos. Nació así el programa Así es Asturias, a través del cual una treintena de jóvenes, aproximadamente cada año, desde 1997, conocen por primera vez nuestra región en un viaje en el que se empapan de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras costumbres, visitan nuestros museos, nuestro patrimonio, pero también nuestras instituciones, la Junta General o la Universidad de Oviedo. Una auténtica experiencia de paso, una experiencia transformacional para todos los participantes. Aurelio siempre insistía en esto. Son ya centenares los jóvenes que bajo el magisterio de Aurelio han compartido y convivido en Asturias, descubriendo los valores que les transmitieron en el Centro Asturiano de México. Muchos de los participantes de aquellas primeras ediciones ya son hoy padres de las nuevas generaciones que forman parte del Centro Asturiano y son un veneno, son un tesoro para el presente y para el futuro de las relaciones sociales y culturales entre Asturias y México. Yo creo que el programa Así es Asturias ha sido una de las mejores obras de Aurelio, sin desmerecer otras, por supuesto. Su labor antropológica bien importante. Es una de las mejores obras y además algo desconocida y no suficientemente valorada. Entre otros responsables del Centro Asturiano, su hija Gaia, que está hoy con nosotros, ha recogido el testigo. Y precisamente estos días una nueva cohorte de jóvenes visitan nuestro Principado de Asturias. Por educación no debo extenderme mucho más, pero para acabar con mi intervención quiero añadir una reflexión que explica el amor por España y el amor por Asturias de Aurelio González. En los centros asturianos de América enseguida se transmite que el sentido de pertenencia no viene establecido solamente por el lugar donde se nace. La identidad, además de una sentimental lealtad a las costumbres, a los lugares, a los paisajes de nuestra infancia que prenden en el corazón para toda la vida, está integrada por un conjunto muy complejo de significaciones que también nos llegan de otros ámbitos. Entre ellos, incorpora los orígenes de nuestros padres y de nuestros abuelos, incorpora su aldea, incorpora su nación, incorpora su tiempo convertidos en memoria familiar en América. Las afinidades que de ese legado derivan, sin duda, han conformado la cultura de la gran familia de la migración fuera de Asturias.
Destaco esto porque Aurelio recibió en el centro y recibió de sus padres esa huella misteriosa, ese legado de una doble identidad, mexicana y asturiana a la vez. Por eso puede decirse que Aurelio era un gran mexicano, un gran español y un asturiano universal. Gaya fue una figura irrepetible, era un hombre bueno, era un hombre sabio y además era un hombre extremadamente sensible. Y en este momento de recuerdo, dejando mucho en el tintero, es lo que yo quería decirles a todos ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A fines de agosto, quizás de 1994, llegué a Ciudad de México. Era un proyecto a desarrollar en el Colegio de México y María Pía Lamberti, la mujer de Aurelio González, y Aurelio me habían invitado a su domicilio en Periférico Sur. Durante un tiempo, aparte de algunos viajes, viví con ellos. Con María Pía yo tenía relación desde 1992, desde el primer congreso Miguel Hernández, celebrado en Alicante en marzo de ese año por los 50 años de la muerte del poeta. María Pía es profesora de la UNAM y doctora con una tesis sobre Miguel Hernández, es de origen milanés, ella es milanesa de origen, una tesis sobre Miguel Hernández que fue un trabajo excepcional sobre la métrica inicial que explica muchas cosas del poeta. Aurelio lo conocí entonces en México y creo que con el de María Pía fue un encuentro y una convivencia realmente muy importante para mí. Recuerdo siempre que un día después de mi llegada visité por primera vez el Centro Asturiano de México. Entrar por delante de un don Pelayo, ¿verdad, Teodosio? Que luego Teodosio vino a entrar por delante de ese don Pelayo de 2 metros y pico. Era una sensación extraña en Ciudad de México, ese espacio monumental que es el Centro Asturiano de México. Era una sensación extraña ese don Pelayo inmenso que preside la entrada. Aurelio me llevó además al día siguiente, a pesar del jet lag, a una representación del Maleficio de la Mariposa que había dirigido con un grupo de jóvenes estudiantes. Supe ese día que Aurelio dirigía las actividades culturales del centro, actividades en las que había secundado a su padre fallecido uno de los años antes y, como ya ha recordado Santiago, uno de los emigrantes asturianos más activos de aquella institución. Mantuve durante los meses que duró mi estancia una presencia en el centro acompañado por Aurelio, de la que recuerdo, aparte de un restaurante extraordinario, de la que recuerdo pues alguna exposición importante, como la dedicada a la de aquel indiano que tiene mucho que ver con este espacio, que es Íñigo Noriega. Esa exposición en el Colegio de México fue llamativa por todo lo que significaba esa figura potentísima de Íñigo Noriega como emigrado en México. También recuerdo una exposición de altares de muertos a mediados de diciembre, antes de regresar, yo en febrero, a mediados de diciembre, una exposición también de nacimientos, de lo que llamamos nosotros belenes. Lo que quiero decir es que Aurelio se dedicaba con intensidad a esas actividades que dirigía, que eran actividades, ya lo ha dicho Santiago, de expansión de 2 mundos culturales, el mundo cultural español y también el mundo cultural mexicano. Aurelio tuvo siempre a gala el tener la doble nacionalidad y la doble cultura. Creo que esta actividad lo mantuvo muy activo todo el tiempo que le dejaba su condición de investigador y de profesor, tanto en el Colegio de México
como en la UNAM. Era profesor en 2 espacios, investigador, donde además a mí me abrió todas las puertas que pudo. Aurelio era realmente trepidante en su trabajo. A mí me parecía siempre un trabajo agotador. Su tiempo de organizador y de profesor lo completaba con una capacidad rigurosa de investigación. Recordaría, y podría hablar ampliamente, luego María Pía recordará ese currículum, que María Pía recordará porque leeré un texto de ella, ese currículum impresionante con sus trabajos sobre teatro del siglo de lo español, sobre literatura medieval y sobre todo esa inmersión imprescindible. Ha habido una ponencia estos días sobre ese trabajo suyo en El romancero de América, que desde luego El romancero en América fue uno de sus grandes temas, del que recuerdo además sus elaboraciones primeras, las que había iniciado con su maestra Mercedes Díaz-Roz, que fue su directora de tesis. Recuerdo una tarde de charla en la casa del Boulevard López Mateo. A mí me interesaba por varias razones, que venía de años antes, El romancero en América, desde un curso de Oreste Macri en Florencia, ya por el 75, incluso me permitía recitar algunos fragmentos de romances que eran fundamentales. Recuerdo pues esa leyenda realmente lascasiana que pone tan mal a Hernán Cortés recitando el Viranello de Tarpeya, a Roma como se ardía, gritos dan niños y viejos y de él nada se dolía. Y Aurelio me contestó una vez, esto prometo que es verdad, atenuaba la imagen de crueldad de Cortés precisamente con la primera derrota y el primer romance americano. En Tacuba está Cortés con su escuadrón esforzado, triste está y muy penoso, triste y con gran cuidado, la una mano en la mejilla y la otra en el costado. En fin, yo podría trazar bastantes más recuerdos, descansaría para evocar al amigo con el que luego tuvimos, Carmen Alemán está por ahí, también lo conoce bastante, lo conoció bastante, podrá también luego si puede recordar algo. Encuentros en Alicante, en Santander. A mí Alicante me trajo la primera vez que vino un altar de muertos, con calaveras de azúcar, es decir, bueno, esas cosas. Encuentros en la Menéndez Pelayo, hasta un último en Alicante, yo creo que es el 2019, desde luego antes del COVID, y bueno, yo creo que haría la generosidad en tantos aspectos intelectuales y cotidianos de su vida. Evocaría también su amor a la literatura, su amor a México y Asturias, en afectos dobles. Sobre Aurelio y Asturias y Colombres, pues ya Santiago ha trazado lo que fue toda su presencia aquí. Podría hablar del amor por la familia, su madre, a la que conocí mucho, su hermano, Gaya, que está con nosotros. María Pía Lamberti, su mujer, he preferido yo que sea ella que me mandara un recuerdo más afinado de aspectos personales que yo no conocía y ahora leo un recuerdo de María Pía a su marido Aurelio, donde nos da cuenta de algunas cosas que yo no conocía. Aurelio González es el nombre de un hispanista celebrado que todos conocemos. Bueno, se titula Aurelio González in Memoriam. Nos dejó en noviembre de 2022. Había nacido en enero de 1947 en Ciudad de México. Su padre, originario de Pinzales, en provincia de Gijón, había emigrado hacia México a la edad de 17 años en 1927. Su primer refugio fue el Centro Asturiano de México, fundado en 1918, que aparte de las actividades deportivas, motivo oficial de su fundación, abría sus puertas a los jóvenes emigrantes de Asturias para que tuvieran un apoyo inicial lejos de su patria.
El padre de Aurelio se quedó siempre ligado a este centro, como muchos asturianos que se trasladaron a México buscando proyectos de vida. Pero el padre de nuestro Aurelio se hizo un nombre en el mundo de la inmigración, fue presidente de las congregaciones de migrantes españoles en una asamblea que se realizó en la época de Franco, fue el que habló frente al entonces dictador en nombre de todos. Y fue también finalmente, entre los años 60 y 70, presidente del Centro Asturiano de México. Se había casado a inicios de los 40 su padre con la hija de un emigrante asturiano, originario también como él de un pequeño poblado en provincia de Gijón. Nuestro Aurelio sintió desde el inicio de su vida y nunca dejó de sentir una devoción intocable y una pertenencia absoluta a la tierra y cultura de Asturias. Su currículum académico, fría recopilación de publicaciones de su autoría, libros y artículos de sus temas de excelencia, la literatura de tradición oral, el teatro barroco, Cervantes, el mundo medieval, la lista de sus cursos académicos en la Universidad y en el Colegio de México, así como en otras universidades del mundo, los encargos directivos que le fueron entregados, la participación en eventos literarios, las tesis dirigidas, los títulos honoríficos recibidos, es un currículum que reúne 104 páginas. Pero queremos ahora hablar de dos elementos fundamentales de la vida y la intelectualidad de Aurelio, de los que no se hace ninguna mención en esas páginas. Su amor por Asturias y su pasión por ella con la dirección de teatro. El hijo del presidente frecuentaba el centro asturiano como otros jóvenes. Algunos deportes y participación al grupo de teatro que consideraban la actuación como otra actividad deportiva. Pero entraron los años 70 y el director del grupo de teatro tuvo que ausentarse y el papá de Aurelio pronto se fue para siempre. Aurelio se volvió director del grupo y responsable de la cultura del centro asturiano. Han sido 50 años de actividad ininterrumpida de dirección teatral con el grupo que se llamó y se llama TECA, Teatro Experimental del Centro Asturiano. 4 representaciones al año, sin fallar, hasta el último año, 2022, García Lorca, Lope de Vega, Cervantes, Luigi Pirandello. Las funciones a veces se exportaban a teatros regulares, hasta una vez fuera de los confines de México. Y no es todo. Aurelio compuso piezas teatrales principalmente de proyección infantil por ser las más ligadas al elemento espectacular, ya que la puesta en escena era su interés y su gusto prioritario. Hubo una composición suya histórica para la inauguración de una nueva sede gigantesca del centro en 1985, en la que se recibió y se nombró presidente honorario al entonces príncipe de Asturias adolescente. Aurelio compuso una pieza teatral con elementos suyos y de autores consagrados, Les Coses de Asturias, donde insertó a Jovellanos, Pinón y Telva, el hada mágica de Asturias, la Xana, etc. En estos 50 años fue el encargado de la Comisión de Cultura del Centro, organizando exposiciones artísticas cada 10 días y eventos de todas las categorías, sin faltar conferencias o cursos. Y también volvió realidad un proyecto que su padre no había llegado a concluir, un viaje donde los descendientes asturianos pudieran conocer las tierras de sus padres. Ese viaje hoy lleva el nombre de Así es América, cumpliendo ya 24 años sin interrupción. Una veintena de jóvenes entre los 15 y los 20 años conocen la cultura, ciudades y paisajes de la tierra de sus padres y abuelos. El viaje Así es Asturias 2025 se lleva a cabo del 30 de julio al 16 de junio, del 30 de junio al 16 de julio, guiado por la hija de Aurelio, Gaya González, y una destacada miembro del Centro Cultural del Centro Asturiano de México, Mari Carmen Portilla. Queremos ahora pasar a las 5... Queremos, se pregunta María Pía, pasar a las 105 páginas de actividades académicas. Bueno, no ha pasado. Como muchos de los jóvenes de su generación, Aurelio González y Pérez estudió primero una carrera científica de ingeniero químico, pero a los 25 años se dedicó a su verdadera vocación y fueron también 50 años de una excelencia prodigiosa. En su vasta producción se puede notar
que el interés prioritario en literatura es el teatral, y ya hemos visto por qué. Este año va a aparecer por el Colegio de México un artículo con sus trabajos sobre el teatro de Cervantes, y esperemos que se haga otro con sus estudios sobre el teatro áureo general. Literatura tradicional, literatura medieval. Aurelio fundó con Lilian Font de Baldo y Concepción Compagne el Centro de Estudios Medievalia, que renovó el interés en México y, quiero decir, también en América, por la cultura de esta etapa fundamental de la Edad Media. Un congreso internacional cada 18 meses, publicaciones constantes y la redacción de la revista Medievalia. De hecho, Aurelio, cuando estudiaba como ingeniero químico, logró ser el encargado en la oficina de prensa del Instituto de Bellas Artes de México. Primer paso para su cambio de dirección intelectual, y dirigió la revista del Instituto de Bellas Artes de México. Obviamente también fue suya la producción de la revista mensual del Centro Asturiano. Las páginas de su currículum no están en internet globalmente, pero sí la síntesis de su carrera. Seguramente sí que está, pero sin mención. Lo que estamos mencionando es porque tiene que ver directamente con Asturias. Lo último, con el Centro Asturiano. Lo último, pero fundamental, que podemos y debemos mencionar es que Aurelio González fue un amigo impagable, un maestro muy, muy amado y sobre todo un hombre de una generosidad humana ejemplar. Y de eso doy fe. Y aprovecho ahora que están aquí Lauret Godinas, que fue alumna de doctorado, y está aquí María José Rodilla, que hizo también el doctorado con Aurelio, para pedirle que digan unas palabras. No vamos a avanzar mucho, pero que hagan, por favor, Lauret y María José. Bueno, yo conocí a Aurelio en el 83 como mi rival, porque los dos nos presentamos a una plaza de medieval. Obviamente me llevaba años y currículum. Acababa yo de llegar a México. Y entonces, cuando salimos del examen, le dije, es obvio que has ganado tú, pero yo quisiera pedirte un aventón porque no sé ni dónde estoy. Un aventón en México quiere decir que me lleve hacia Coyoacán, donde yo vivía. Y me dijo, claro, y entonces me senté con mi rival en el coche y me fue diciendo que yo era muy chava, que mejor hiciera un doctorado, y me convenció para hacer un doctorado en el Colegio de México. Lo hice 84-87, y cuando acabé el doctorado me asignaron un doctor espantoso que se llama, que Dios lo tenga en su gloria, llamado Luis Astey, que solamente leyó la primera página de mi tesis y nunca me hizo caso. Entonces acudí a Aurelio y le dije, por favor te lo pido que me ayudes con la tesis. Fue tan generoso que él no iba a obtener absolutamente ningún punto por estarme dirigiendo la tesis, y sin embargo me la dirigió. Todos los avances se los presenté a él, el otro, como les digo, no me hacía ningún caso. Y un buen día me dijo, esta tesis está hecha, vete ahora mismo a una cantina, ya está hecha. Y bueno, eso fue la felicidad más grande para mí, que me la hubiera ya admitido, ¿no? Después nos hicimos muy amigos a través de Medievalia. Gaya sabe que yo he cenado 1000 veces en su casa, porque tanto él como María Pía eran unos expertos gourmet. Y bueno, también todo su amor por el Centro Asturiano, nos invitaba a las obras de teatro. Fui a la magnífica boda de Gaya en el Centro Asturiano, que fue realmente espléndida. Y bueno, siempre los he querido mucho a los dos. Luego Aurelio me dijo, oye, María Pía, que se vaya contigo a la India. Y le dije, claro, que se venga. Y entonces yo había hecho ya plan con Paloma, pero se unió con nosotros, y bueno, quedó también ese amor con ella pues para toda la vida. En fin, nada más le quiero decir a Gaya que no hay que estar triste, que lo recordamos con mucho cariño, que nunca lo vamos a olvidar, y sobre todo su generosidad, porque sí lo fue, al menos conmigo mucho. No
dudo ante algo, digo, ¿y qué haría Aurelio? ¿No? Y siempre el sentido con el que Aurelio agarró cualquier asunto es para mí una guía en la vida. Desde que lo conocí, aquella mañana del 96, en el que empezó la generación, en el Colegio de México, donde también tuve la enorme fortuna de que me fuera asignado como tutor. Siempre teníamos un miedo de ir a ver a Aurelio, un miedo conceptual, porque tenía una precisión para detectar cualquier falla en la argumentación lógica de un trabajo de investigación. De tal forma que me decía, tú sabrás más que yo de Pedro Díaz de Toledo, el autor en el que trabajé para la tesis, pero yo te puedo decir dónde tu tesis no está. Y en efecto, así tardamos 6 años, además con el gran orgullo que mi generación fue la primera generación en la que Aurelio ya tuvo un seminario de tesistas con el que hicimos pues, un gran grupo, ¿no? Y que nos volvimos a encontrar muy tristes, pero felices también de encontrarnos y de poder estar con María Pía y con Gaia aquel funesto día de noviembre del 2022. Y con un grupo con el que después organizamos el homenaje académico en la Universidad Nacional en el 2023, que fue también un gran momento de comunión, y yo sé que Aurelio nos está viendo en este momento como en aquel momento nos vio, porque a pesar de todas las tribulaciones, todo salió perfecto. Me pasó lo mismo que a María José. En algún momento me dijo, Loret, tu tesis ya está madura, solo falta que madures tú, cosa que en 53 años no ha pasado, pero la tesis ya estaba lista, y en ese momento supe, igual que María José, que ya tenía que defenderla. Y creo que ese tipo de comentarios y de percepciones también forma parte de la gran generosidad de Aurelio. Para Aurelio no éramos solo unos alumnos y unos números en el SNI, creo que siempre fuimos personas, cada uno con su individualidad, y siempre nos entendió a todos sus alumnos y discípulos por lo que éramos primero como persona. Y creo que eso es muy poco frecuente en la academia, y por supuesto esto nos acompaña siempre, en cualquier momento, como sé que acompaña a María Pía y a Gaia, a quienes también quiero y admiro mucho, y me enorgullece mucho estar aquí. Muchas gracias. Procuraré ser breve. Son muchas emociones juntas, porque mi padre era, aparte de mi mejor amigo, era un ser que abarcaba demasiadas cosas, ¿no? Para mí era muy sencillo decir, es mi papá, y nada más. Pero mi papá era el académico, el preocupado por generar una relación México-Asturias, el directivo de cultura del centro asturiano, el profesor del colegio, el director de tesis, un excelente chef, un catador de comida. Y voy a contar mi anécdota de por qué hoy estoy aquí y por qué estoy vestida así. La verdad es que yo no había caído en cuenta que se estaba organizando este congreso en las mismas fechas que nosotros veníamos con el proyecto Así es Asturias. Un proyecto que cuando fallece mi padre entramos un poco en caos, porque dijimos, ¿cómo vamos a seguir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Él era el que lo hacía todo, hacía las llamadas, se comunicaba con Santiago, nos recibían en Colombres, y mi papá, con esta gran capacidad que tenía de enseñar sin que nosotros lo subiéramos, y digo nosotros porque hablo por una compañera que no está aquí, porque justamente está con nuestros 28 chavos que están en este momento en el Museo Fernando Alonso, de repente nos dimos cuenta que nos había enseñado que podíamos seguir haciendo este proyecto y que debíamos seguir haciendo este proyecto, seguir luchando por lo que a él le gustaba y seguir transmitiendo, ¿no?, el de estas generaciones que conozcan su tierra. Mi padre siempre decía que si no conocemos de dónde venimos y nuestra historia, no somos nadie.
y desgraciadamente conforme avanzan las generaciones se les olvida ver hacia atrás. Entonces iniciamos el año pasado, pudimos retomar este proyecto tras la pandemia, el fallecimiento de mi padre, y pues está a 4 días de tomar el vuelo para acá, ¿no? Maletas, regalos, ¿qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? ¿Dónde vamos a comer? Y mi madre justamente me dice, ¿me puedes leer el texto? Porque José Carlos me lo pidió y necesito datos del viaje de Asís a Asturias. Y yo, pero ¿cómo? José Carlos es de Alicante, o sea, el año por mí el congreso era en Alicante. Me dice, no, es que va a haber un congreso en Oviedo. Y yo, sí, ¿no? Me dice, y aquí está el programa, y en el momento que veo las fechas digo, pero si yo voy a estar ahí. Entonces me comuniqué con José Carlos, le dije, mira, voy a estar ahí, me gustaría ir. La verdad es que cuando le dije me gustaría ir era para estar sentada ahí atrás, no aquí. Me dijo, sí, claro, aquí te recibimos. Y pensando dije, padre, lo sigues haciendo muy bien allá arriba, porque sin saber aquí están 2 mundos de lo académico y todo lo que él amaba Asturias, separados pero nos juntó. Ustedes estaban organizando un congreso, nosotros el viaje hacia Asturias, y hoy tengo la oportunidad de estar aquí y agradecerles, Santiago, José Carlos, Carmen y todos los demás, este homenaje a mi padre. Donde esté, sé que estaría muy orgulloso, como yo estoy, infinitamente orgulloso de que su nombre siga sonando con todo aquello que él trabajó. Recordando un poco justamente cuando mi padre montó la exposición, recordé que yo le ayudé a hacer esa maleta para traerte las cosas acá. Todas esas fotos, la bandera de México bordada, todo eso, y es verdad, mi papá luchó por esta unión, ¿no? Porque creo que también eso viene de mi abuelo, de esta cuestión de tanto migrante que salió, y algunos pudieron regresar tiempo después, pero algunos nunca más volvieron a ver su tierra. Y México es hermoso, Asturias es hermoso, y qué gran posibilidad tenemos algunos de poder compartir los dos. De verdad, muchas gracias a todos. Disculpen, ya van a ser 3 años, pero los sigo extrañando mucho, pero agradezco mucho este gran homenaje. Gracias a todos.